Bueno, continuando con el cálculo de los residuos, vamos a calcular el residuo C1 que corresponde al factor repetido S más 1. ¿Listo? Para ello nosotros tenemos que utilizar la fórmula, ¿sí? La fórmula para calcular cuando son repetidos, ¿no es cierto? La fórmula que dice C1 sub K igual a K factorial. Bueno, y ustedes ya la tienen, ¿no? Aquí sigue. Entonces, para eso tenemos que K vale 1, entonces aquí tendríamos 1 factorial. ¿Listo? Vamos a ampliar esto. Y como K vale 1, tenemos que hacer la primera derivada solamente. Aquí es la Késima derivada de esta expresión de acá, ¿no es cierto? Del polo repetido multiplicado por X de S, ¿no es cierto? Y como el polo en ese caso es S igual a menos 1, vamos a evaluarlo en S igual a menos 1. De aquí nosotros tenemos que X de S, ¿no es cierto? X de S viene dado por esta expresión, ¿sí? De la cual nosotros podemos simplificar S más 1 al cuadrado y S más 1 al cuadrado. En este caso, otra vez tenemos que evaluarlo en S igual a menos 1. Ya obtenida esa parte, nosotros vamos a derivar, a calcular la primera derivada. Para ello derivamos primero el numerador. La derivada de 5S menos 1 me da 5, la derivada y multiplicado por el denominador, que es S menos 2. Luego le restamos la derivada del denominador, que es S menos 2, y la derivada de S menos 2 es 1, multiplicado por el numerador, que es 5S menos 1. ¿Listo? Una vez obtenida la derivada, vamos a reemplazar el polo. El polo, que en este caso es S igual a menos 1, ¿no es cierto? Vamos a reemplazarlo en esta expresión. Por tanto, tenemos menos 1. Menos 1 menos 2 en esta parte me da menos 3, ¿no es cierto? Luego lo reemplazamos en 5S menos 1, entonces me quedaría 5 por menos 1, me da menos 5 menos 1, menos 6, ¿no es cierto? Luego tendríamos 5 por 3, 15, menos 15, y por menos más 6, ¿no es cierto? Menos 15 más 6 nos da menos 9, y menos 9 entre menos 9 nos da menos 1. De esta forma ya obtendríamos el primer polo, que sería C11 igual a menos 1, ¿sí? Como tenemos dos polos que son, hay un polo que es repetido, tenemos que calcular C12, ¿no es cierto? Que es también con el mismo factor, pero en este caso ya no se deriva porque de ahí en adelante se calculan residuos de la forma normal. Para ello nosotros calculamos S más 1 al cuadrado por XS. Eso ya lo habíamos hecho acá, ¿no es cierto? Nos dio 5S menos 1 por S sobre S menos 2, que es esta expresión de aquí. ¿Listo? Ahora, entonces, si nosotros evaluamos aquí, ¿no es cierto? Tendríamos que en S igual a menos 1, tendríamos en la parte de arriba menos 6 y en la parte de abajo menos 3, que al dividirlo nos da 2. Y por tanto ya tenemos el residuo C12. El residuo C12 en este caso entonces sería 2. Y por último tenemos el factor que no se repite, en este caso S menos 2, lo multiplicamos por X de S, que al multiplicarlo por X de S nos queda la expresión 5S menos 1 sobre S más 1 al cuadrado. ¿Y en dónde lo vamos a evaluar? En S igual a 2, que es el polo del factor, ¿no es cierto? Al evaluarlo en el polo del factor, arriba nos queda
5 por 2, 10, menos 1, 9, ¿no? Y abajo 2 más 1 al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, 9. Y 9 entre 9 nos calcula que es 1. Por tanto, C sub 2 vale 1. ¿Listo? Ya tenemos los tres factores, que son, ¿quiénes? Los tres residuos, perdón. C11 que vale menos 1, C12 que vale 2 y C sub 2 igual a 1. Lo que vamos a proceder es a reemplazarlos en la expansión en fracciones parciales de x de s. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En ese caso, tenemos lo siguiente. Espérenme aquí, quito algunas cosas. Listo, iniciamos. Vamos a reemplazar ¿en dónde? En la expansión en fracciones parciales. Ya teníamos que C11 vale menos 1, C12 vale 2 y C sub 2 vale 1. La expansión en fracciones parciales de XS que teníamos era esta de aquí, ¿no es cierto? Y en estos residuos vamos acá a reemplazar estos valores de acá, ¿no es cierto? Para ello, entonces, iniciamos con C11, que vale menos 1, lo reemplazamos aquí, luego continuamos con el segundo residuo, que es 2, y lo vamos a reemplazar aquí. Entonces, al reemplazarlo nos queda 2 por 1 sobre s más 1 al cuadrado. Y por último tenemos el residuo C sub 2 igual a 1, el cual lo reemplazamos en esta expresión y nos queda 1 sobre s menos 2. ¿Listo? Ahora, para calcular la transformada inversa de estas expresiones, permítanme borrar unas cosas. Lo que vamos a usar son las tablas, ¿no es cierto? En la tabla de transformada, en la tabla 6.2 exclusivamente, nosotros sabemos que la transformada inversa de estas dos se calcula por la función exponencial. Por eso es que tenemos, acá abajo tenemos, para la primera, para esta tenemos menos e a la menos t. Esa sería ya la transformada inversa de x de s, ¿no? Estamos calculando x de t. Luego continuamos con el segundo, que es este último de acá, que nos queda, perdón, ese no, este de aquí, este último de acá nos queda e a la menos 2t, ¿no es cierto? Ya tenemos entonces e a la menos t y e a la menos 2t. Ahora, para calcular la transformada inversa de esta, tienen que aplicar la propiedad 7 de la tabla 6.2. La buscan ahí y la transformada inversa de esta me calcularía que es esta de acá. ¿Listo? Teníamos 2 afuera, nos queda t por e a la menos t. ¿Listo? Nos queda esta de aquí. Esta sería la transformada de esta, ¿no es cierto? La transformada inversa. Listo, con ello ya hemos calculado la transformada inversa de Laplace por expansiones en fracciones parciales. Se recomienda en el libro revisar estas páginas que aparecen acá, ¿sí? Tenemos la página 309 a 315 y van a revisar el ejemplo 626 usando MATLAB. ¿Listo? ¿Qué quiere decir potencias de términos cuadráticos? Con eso acabaría la parte de transformada inversa de Laplace. En la siguiente lista vamos a mirar algunos ejemplos de los ejercicios del taller que se dejaron para clase. Muchas gracias. Hasta pronto.